Vamos a hablar un tema hoy que cuando lo dijo el apóstol Pablo en la Escritura, muchos han quedado como descolocados, porque el apóstol Pablo, a veces nos olvidamos que el apóstol Pablo tuvo el mismo privilegio, un privilegio de pocos hombres en la Escritura, de estar en la presencia, nada menos, de nuestro Padre Creador del universo. Así que con esa connotación hace que a veces nosotros tomemos en poco el conocimiento, la revelación que dejó instaurada a través nada menos de la palabra de revelación, palabras que eran indescriptible poder ser dicha de los hombres, porque dice la palabra de Dios inefable, que es algo que es indescriptible. Entonces estamos en una instancia que tendríamos que tener temor reverente cuando Él utiliza un término a la cual a veces nos rompe muchas estanterías y nos descoloca en cuanto a nuestra forma de pensar natural. Entonces cuando Él dice que hay otros hombres que no han hablado con franqueza como hablamos nosotros, estaba refiriéndose nada menos a Moisés. Entonces vamos a ir a la Escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y mire lo que dice. En el capítulo 3 dice, vamos a leer algunos versículos para darle una connotación y darle un enfoque al cual Dios quiere llevarnos a una instancia. Yo le puse título a esta enseñanza, sin franqueza estás detenido. Así que vamos a ver esta enseñanza. Yo quiero que puedas disponer tu corazón, abrir, ensanchar el entendimiento para que podamos ver lo que el Espíritu Santo hoy, porque la palabra se renueva día a día, pero hoy quiere hablarnos sobre este tema en particular. Dice así, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Yo estoy leyendo en la versión en las Américas. ¿O acaso necesitamos como alguna carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Y el apóstol Pablo les dice a los corintios, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes. En la versión Reina Valera dice, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar cosa alguna que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, que nuestra competencia viene de Dios, el cual también nos hizo competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu es la que da vida. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y acá quiero que estés atento en el versículo 12, capítulo 3 de 2 de Corintios. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que había de desvanecerse. Bien, pero en el entendimiento de ellos, dice en esta versión, se endureció. En la versión Reina Valera dice se embotó. Y empezamos a ver la riqueza de la enseñanza. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, se embotó, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado.
Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, y alguno dice, cuando se convierta al Señor, dice en Reina Valera, dice, cuando se conviertan al Señor, será quitado. ¿Estás comprendiendo? Bien, vamos a detenernos ahí, porque tal vez te he leído de una parte, te he leído de otra, porque cada versión nos enriquece. Hay terminologías que necesitamos constantemente enriquecernos el vocabulario para poder ensanchar. No puede limitarse Dios a un término, porque Él tiene una eternidad, una altura, una anchura, una profundidad, una longitud, imposible que lo abarquemos con un término. Así que cuando Él habla franqueza, habla de confianza, no habla sin sinceridad, empieza a enumerar varios términos. Pero la palabra franqueza es una persona con las palabras justas, sin engaño. Entonces empezamos a ver muchas cosas en la Escritura que nos ponen en un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque tú tienes que acordarte un acontecimiento tan maravilloso como el que ocurrió cuando iba, a ver si lo encuentro, en el nombre de Jesús, capítulo 1 de Juan, y yo creo que está desde el 45. A ver, ¿lo tiene? Juan 1, 45. Dice, Felipe, dice, era de Betsaida, 44, estoy leyendo de Juan, capítulo 1, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uy. Bien, entonces, franqueza es poder establecer cosas sin engaño. Y entonces hay una característica de los hombres, y yo quiero que podamos ver muchas cosas juntos en esta mañana, en que el Espíritu Santo nos ayude no solo a dejarte la introducción de un contexto para que el Espíritu Santo después te lo complete en el cierre de lo que estemos compartiendo, porque dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay doblez de pensamiento, en quien no tiene dobleces y dobleces de pensamiento en el corazón. Que no hay engaño significa una persona que no es hipócrita, una persona vamos a decir, que no hay engaño, es una persona transparente, una persona con sinceridad, una persona que no tiene temor de hablar la verdad y que se expresa con libertad. Mire cuántos enriquecimientos podemos tener, que podamos hablar con franqueza, es poder tener la libertad de expresar, pero una verdad. Por eso que decía la palabra de Dios, cíñete, oh valiente, en tu muslo y cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Imposible que en el último tiempo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estemos hablando verdad y justicia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y si Dios tiene misericordia, pastor, estamos esperando a muchos para que puedan proceder al arrepentimiento, y aún lo estamos esperando, y hasta el mismo Señor dice que muchos me tienen por tardanza, pero yo estoy esperando a ver cuántos se puedan convertir. Está muy bien, pero sabe que hay un tiempo. Y ese tiempo no lo manejamos nosotros, lo maneja nada menos el precioso, el Padre. Entonces, ¿se acuerda que le preguntaron en el libro de los Hechos? Le preguntaron, ¿restaurará, Señor, en este tiempo Israel? ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue la respuesta divina? Le dijo, no es a vosotros
que os enseñe estas sazones de los tiempos, sino que lo sabe mi Padre que está en los cielos. Así que el tiempo es el que lo maneja Él, pero ¿sabe quién se entera de lo que habla el Padre y el Hijo? El Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que tener un vínculo de mayor nivel de excelencia, de intimidad, para poder saber. ¿Pero por qué? Porque las atmósferas espirituales estamos expuestas al engaño. Jesús dijo 5 veces, mira, que nadie os engañe. ¿Escuchó? Entonces yo mismo le puedo decir a usted, mira, que nadie lo engañe, y que esta palabra usted la pueda leer a través de la luz del Espíritu Santo, y ahora mismo usted puede estar haciendo un devocional, tomando nota y leyendo la Escritura. ¿Me está comprendiendo? Pero cuando habla, y acá hay algo que es profundísimo. He aquí que un verdadero israelita en cual no hay engaño. Entonces Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Alabado sea Dios. Entonces, mire lo que hay acá. Estábamos empezando por el apóstol Pablo, que decía que realmente Moisés no hablaba con franqueza. Cuando dejó poner un velo, después que les enseñó todo lo que habló con el Padre en el Sinaí, en el monte Sinaí, él bajó con un resplandor de luz que le habló así. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Después que les habló de parte de Dios, él se cubrió con un velo. Eso dice, eso lo puedes tomar nota, en Éxodo 34-33. Entonces hay un detonante. ¿Por qué él se cubre? Y ahí es cuando no hay la franqueza, porque Él no mostró cómo se desvanece la presencia. Él no mostró que no solo porque esté 40 días de ayuno delante de la presencia, yo voy a irradiar siempre esa potencia de luz. Sino lo que yo voy a irradiar es la luz de Dios, cuánto tiempo esté delante de ellos, y voy a poder hablar sin engaño. Y voy a hablar con franqueza, porque la presencia es la que te traza nada menos el vínculo de intimidad mayor. Entonces, estaba hablando con franqueza. ¿Sabe cuántas cosas no les enseñó a Israel? Por eso que él mismo después no pudo introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Muchas cosas dejó de enseñarle. ¿Pero por qué? Porque estaba agotado. Él estaba agobiado. ¿Se acuerda Madián? El padre de Séfora. El padre de Séfora era mujer de Moisés. Resulta que cuando él ya había sacado el pueblo de Israel, Dios con poder, él tuvo que ir Madián a verlo a Moisés, porque se estaba muriendo de agotamiento, porque estaba atendiendo todas las causas de todos los problemas del pueblo. Lo atendía un solo hombre y era él. Entonces estaba agotado, estaba extenuado. Y hay muchas generaciones de ministros que están al frente de la batalla y están desgastados, están agotándose, están perdiendo hasta la última gota. Y ese agotamiento es un peligro, porque corres el riesgo de estar expuesto a la pérdida de la primogenitura, a la pérdida del llamado, a la pérdida del propósito, a la pérdida del destino profético. Entonces, estamos hablando de un tema que el hablar sin franqueza en la Escritura puede traer graves consecuencias, primeramente de detenimiento. ¿Sabes qué hace? El detenimiento te impide manejar los tiempos de Dios. ¿Sabe qué es manejar los tiempos? Es conocer la urgencia de Dios que tiene con la humanidad y con su pueblo. Si yo no tengo la sensibilidad de reconocer ante la presencia de Dios la urgencia que Dios tiene sobre su iglesia y la humanidad, entonces empezamos a entender que hay algo que está fallando en la palabra que se baja al pueblo, a la cual no pone en un posicionamiento de esa expectativa de la urgencia para correr hacia esa instancia de las dispensaciones de los tiempos, aquí en la tierra con lo de los cielos. Entonces, cuando la gente está detenida en ese aspecto de no tender de correr hasta la instancia de la dispensación en la tierra para estar preparadito para la dispensación de los cielos, vemos que hay un tiempo que el pueblo, la palabra que se está bajando, no está bajando completa.
Es lo que hizo Moisés. Moisés no le enseñó todo. Era imposible, amado. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo con diferencia de Moisés? Miren qué terrible hombre. El apóstol Pablo, cuando fue llamado del Espíritu Santo, dice que él se fue 3 años a Arabá y estuvo con el Espíritu Santo. Después de haber estado en el tercer cielo, estuvo queriendo razonar con Dios toda la potencia y poder de lo que Dios le había entregado y confiado, que era los fundamentos para levantar el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Entonces nos encontramos. Mire la diferencia de Moisés con Pablo. Pero entonces había algo que tenía que se revelar. Y entonces era engaño el no hablarle con franqueza. Yo creo que Moisés ignoró el plan completo, pero el apóstol Pablo, para la gloria de Dios, él ensanchó tanto el entendimiento. ¿Sabes cuántos? Tenemos que valorar muchísimo lo que hizo el apóstol Pablo por amor a nuestro Señor y por amor a la iglesia. Este hombre dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo era religioso. Yo era fariseo. Mostraba todas las características de estructuras religiosas y aún era dirigido por mandatos de hombres en el concilio de Jerusalén para perseguir a los cristianos. Mire cuántas cosas podía hacer. Y Jesús dijo: grande instrumento me es este. Grande instrumento le dijo a Ananías cuando le dijo: ve a orar por tal hombre que te haya... pero me han hablado que ese hombre es peligroso, dijo Ananías. Pero el Espíritu Santo estaba ministrando a Ananías. Ananías era un hombre temeroso, pero fue obediente. Y dice que cuando fue a orar, se le cayeron las escamas. Se le cayó el velo. Se le derribó el velo de la vista. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Entonces, nosotros llevemos a reflexionar si realmente se nos hayan caído todos los velos de nuestro entendimiento, si no está embotado nuestro entendimiento y si algunas áreas todavía en nosotros corremos el riesgo de estar expuestos por no estar haciendo lo que dice la Escritura y solamente por lo que entendemos. Entonces estamos limitando. ¿Saben lo que hizo Moisés? Le limitó el conocimiento. Le puso el velo y dice la Escritura que hasta el tiempo de hoy, cuando leen las Escrituras y lean a Moisés, tienen el velo puesto. Y no se le ha quitado, solamente cuando se conviertan al Señor se le ha quitado. Pero escuche, mire que no es sencillo lo que dijo el apóstol Pablo. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. Escúcheme bien. Pero mire lo que dice en Romanos capítulo 2, 28, 29. Entonces empezamos a ver la revelación porque le dice a los judíos. Pero cuando habla de Israel, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Romanos capítulo 2, versículo 28. En el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Es que la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Entonces, cuando no damos cuenta que cuando nuestro espíritu, como decía en el libro de Corintios que compartimos recién, que realmente teníamos el privilegio de ¿qué? De que el nuevo pacto no era de la letra, sino del espíritu. Entonces, él estaba hablando también a los judíos en el libro de Corintios. También le estaba hablando al pueblo de Dios que somos nosotros. Entonces no podemos limitar una enseñanza escatológicamente en un tiempo profético solamente para el pueblo que estaba viviendo con Jesús en esas instancias, sino que tenemos que ver la eternidad de Dios, que hasta el tiempo presente, por no haber hombres competentes, de la competencia que venga de Dios, suficientes en Dios, no con la letra, sino con el Espíritu Santo de Dios, que podamos dejarnos traspasar por un consejo del cielo. Entonces debemos tener una actitud reverente ante tales circunstancias. ¿Y sabe qué?
lo vemos en la Escritura. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros estamos expuestos? Que Dios nos insta a hablar una palabra que quiere determinar las generaciones en la tierra. Nos encontramos con graves problemas, porque cuando Dios nos quiere determinar, Dios nos insta y que dice, nos llama a ejecutar y determinarnos, y estamos dando vuelta en el desierto porque dice, bueno, voy a postergar, voy a dejar pasar unos días, después mañana, como lo que estaban con el faraón, las ranas, lleno todos sus lugares íntimos, dijo, te saco la rana, no, mañana. Entonces empezamos a entender que la gente, la urgencia de Dios las desconoce. Esa atmósfera del cielo se desconoce. Esa atmósfera solamente la podemos percibir y reconocer es cuando estamos en la presencia. Por eso que cuando le puso el velo después de hablar, él no quería mostrar que eso se desvanecía. Así que es peligroso lo que hizo Moisés. Sí, porque él pensó que iba a permanecer, pero solamente brillaba su rostro cuando estaba en la presencia. Cuando él bajaba una luz envuelto en él. Era maravilloso. Pero después que les hablaba, él se ponía el velo. Entonces él mismo hizo de no entender que solamente la presencia divinal de Dios solamente se permanece ante la presencia, en la intimidad diaria de cada día, no hoy domingo. No el sábado, y si algún día en la semana tengo tiempo, pastor, voy a ir a la reunión de estudio. No, amado. Hoy es cuando más tenemos que estudiar. Hoy es cuando más debemos conocer. Hoy cuando más tenemos que conocer revelación. Hoy cuando más tenemos que conocer los misterios y secretos que están atesorados en la palabra de Dios para que nos dé sabiduría. Y cuando seamos probados por el oro, por la plata, por la santidad. Escuche, Shishukutaganda, la Masaya dice que nada menos que los serafines que estaban sobre el altar de Dios en el templo en Isaías en el capítulo 6. Dice que ellos eran los que ministraban el fuego, pero que íbamos a hacer nuestras obras probar a fuego. Y el oro es la excelencia, la plata es la santidad, las piedras preciosas es la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a ser probados en la hojarasca, en la madera y el enero, se nos va a quemar. Pero qué mejor que tengamos el privilegio de ser probados apuntando a la excelencia, apuntando a lo perfecto, apuntando a lo completo que Dios pide a su iglesia para decir, Señor, he hecho muchos esfuerzos, pero doy gracias a Dios porque me ha sostenido, pero quiero llegar a ese día a la meta, quiero llegar y estar preparado, quiero estar esperando, no que tú golpees la puerta para ver si yo estoy preparado para salir en busca tuyo. ¿Estás conmigo? Entonces cuando empezamos a ver que entramos en una atmósfera peligrosa, cuando no conocemos la urgencia de Dios, todas las palabras tienen que instarnos hoy, instarnos a estar preparados. Y te sientes preparado. Si estás un pie a veces pensando qué es lo que vas a planificar en el sistema y no te das cuenta que le vas a quitar todo el tiempo que Dios quiere que estés con él. Entonces hay un tiempo que no podemos darnos el privilegio. ¿Sabe lo que? Volvamos a Natanaelito. A Natanael. Mire lo que pasó. Pues yo quiero poder dejarle establecido lo que hemos compartido hasta ahora. Y gracias al tiempo del Espíritu Santo. Mire, he aquí que un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amado de Dios. Jesús había escuchado la oración debajo de la higuera, nada menos de Natanael. Una de las cosas importantísimas. Usted tiene que saber que los árboles son figuras de los hombres. Escuche bien. Los árboles, dice, porque será como árbol plantado, cuyo varón será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo. Entonces, él compara, pero miremos la figura de la higuera. La figura de la higuera es religiosidad. Así que había una estructura en el pensamiento, nada menos de Natanael, porque sabe que árbol significa sombra. Y es sombra y figura de cubierta, de cubrir, y es de cobertura. Entonces,
¿Qué es lo que estaba en sus atmósferas? Él estaba viendo con una extractura, pero tenía una apertura en su corazón, en cual no había engaño, porque se expresaría con el Señor. Yo quiero vivir este tiempo, a lo cual dice el libro de Isaías. Pero por eso mismo dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Él estaba conociendo la Escritura. Él estaba entendiendo que había algo profundo que él quería vivir, pero estaba en su corazón y lo expresaba ante el Rey de Reyes. ¿Y qué veo? Cuando estaba debajo de la higuera, te vi, pero en el ver de Dios te escuchó. Traspasó tu entendimiento a ver con qué intenciones de tu corazón y qué motivaba dentro de su corazón. Entonces se le descubre el corazón y mire lo que le dice. Natanael le dice, ¿cómo que me conoces? Se da cuenta, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, ¿sabe qué? Lo que él había hablado no era algo sensible, sencillo, simple, ante esa presencia, esa atmósfera religiosa del tiempo de Jesucristo, que lamentablemente los saduceos y fariseos y de todo el sistema religioso eclesiástico estaban estructurados y no tenían una apertura para que viniera el Rey. Pero eso lo sabían, ¿sabes quiénes? Los que estaban llenos del Espíritu Santo. Simeón, cuando fue presentado Jesús en el altar con 8 días, se lo había revelado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice la Escritura en el libro de Lucas. Dice que vería el ungido del Señor, y él tuvo el privilegio. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Entonces había hombres, como debe ser en este tiempo, que deben estar llenos del Espíritu Santo para conocer los tiempos, y que el fruto pueda estar preparado. ¿Vamos bien? Bien. Mire, yo quiero llevarlo ahora a una de las enseñanzas más peligrosas que tiene el fundamento de lo que le compartí. Yo quiero que vaya 1 Samuel. Vaya conmigo, 1 Samuel, capítulo 21. Todo lo que he estado hablando es parte de una introducción que ahora lo vamos a unir en todo el contexto con esta enseñanza, y que gracias a Dios nos dé todo el tiempo el Espíritu Santo. Mire, yo quiero que usted ahora por nada se distraiga. Si está haciendo algo rico de comer, déjelo de hacer, porque esta comida le va a dar eternidad. Mire lo que dice. Entonces llegó David, capítulo 1 de Samuel, capítulo 21, 1. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino, escuche bien esto, vino tembloroso al encuentro de David. Y le dijo, ¿por qué se está solo y no hay nadie contigo? ¿Escuchó esto? Esté atento, porque aquí vamos a tener una enseñanza de revelación muy, muy, muy grande. Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho, que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envió, y que te he encomendado, y yo te he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, le dice David a Ahimelech, el sacerdote, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente, cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros. Aunque haya sido un viaje profano, cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia. Esté atento con esta enseñanza, que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en lugar de los que habían sido retirados. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día detenido delante del Señor, se llamaba Doeg, edomita, jefe de los pastores de David. Y David dijo a Ahimelech,
¿no tienes, escuche bien, no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un velo detrás de un efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: como esa no hay otra, dámela. Bien, ¿escuchó? Vamos a detenernos aquí, porque aquí hay algo que el Espíritu Santo nos va a traer muchas enseñanzas. Primeramente, usted dirá: David al sacerdote no le habla con sinceridad. Entonces no le habla con franqueza. No le dice la verdad. Entonces cuando no le dice la verdad, estamos poniendo la verdad a un nivel mucho más bajo. Estaba ocultando algo David. Y entonces, ¿qué pasó? David le respondió al rey, pero al sacerdote, porque imagínense que en el versículo 1 dice: le vino Ahimelech tembloroso al encuentro con David. Este hombre era un hombre que estaba, toda su familia sacerdotal, vivían en una ciudad, en un pueblo que estaba rodeado de toda la familia sacerdotal, que habían 85 sacerdotes. Era un hombre importante en Israel. Pero cuando va David se encuentra en una situación que estaba siendo perseguido por Saúl y no le dice la verdad: mira, Ahimelech, necesito que me des de comer un arma para defenderme porque el rey Saúl me está persiguiendo para matarme. Entonces él no le dice la verdad. Él encubre la verdad, no le habla con franqueza al sacerdote y empezamos a ver la atmósfera que ocurre en ese terror, en ese temor que no hubo de parte de David de hablarle la verdad al sacerdote de Dios. Mire lo que pasó. Y David le respondió al sacerdote: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por cual te envió y que te envió y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. Estoy leyendo 21:3. Pues ahora, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o los que tengas. ¿Se acuerdan? Y el sacerdote, que dijo David: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. Pero tenían que estar separados los hombres. ¿Para qué? Para que pudieran comer de ese pan consagrado. Usted tiene que saber acá que hay algo peligrosísimo. Él le pide 5 panes. Usted tiene que saber que esos panes estaban en la mesa de la proposición. La mesa de la proposición significa, es una iniciativa sin proyecto de gobierno. Esto sépalo, tome nota, es una iniciativa sin proyecto de gobierno. ¿Cuándo? ¿Cuándo es un proyecto, vamos a decir, cuándo es el proyecto no tiene gobierno? Ahora lo vamos a ver. Así que esa mesa de los panes de la proposición los iluminaba la menorá. Los 7 brazos, los 7 ojos de Dios iluminaban en el lugar santo, en el tabernáculo, en la mesa de la proposición, los 5 panes. Y los 5 panes estaban divididos en 12 partes. Entonces eran que 60 panes de menor tamaño. Eran 5 panes grandes, pero estaban todos cortados, que eran figuras de los 12 multiplicado por 5, 60. Y son los 60 columnas que estaba el tabernáculo levantado con columnas alrededor. Entonces, acá tengo que ver una revelación, pero estaban delante de ¿qué? De la presencia. Delante de la presencia de los 7 ojos de Dios. Delante de la presencia del poder de Dios en la tierra. Entonces, esos panes no se lo podía entregar si estaban en pecado. Pero como ellos estaban limpios por los días que supuestamente no estaban cerca de las mujeres, ellos se habían purificado. Entonces el sacerdote, en obediencia nada menos a David, le entrega esos 5 panes
como figura de pan de alimento, pero escúcheme bien, que en la mesa de la preposición es una iniciativa sin proyecto de gobierno. Solo se hace gobierno estando bajo los 7 ojos de Dios. Bajo los 7 ojos de Dios, que la menorá en el tabernáculo eran lo que le daban, que cuando los sacerdotes entraban en el lugar santo podían comer de ese pan. ¿Por qué? Porque había estado y había sido traspasado en el lugar santo por la luz de la menorá, que los 7 ojos de Dios. Cuando se comía ya no pasaba a ser un proyecto sin gobierno, sino que al contrario, empezaban a establecer nada menos el posicionamiento de gobierno del reino. Los hombres que están en una posición del lugar santo no es lo que nos han enseñado en la iglesia hoy. Todo esto no lo enseñó Moisés, lo tuvo que enseñar el apóstol Pablo a través de la revelación. Y entonces, ¿qué pasa? Que los panes de la preposición estaban exponiéndolo aún más a David y la gente que estaba con ellos. Ese pan, ese alimento, podía hasta matarlo a David. ¿Está comprendiendo? Por no haber dicho que la verdad, por haber puesto guardándolo o protegiéndolo al rey Saúl, no diciendo la verdad, él bajo una atmósfera de no haber franqueza. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice la palabra, que ese pan consagrado, en el versículo 6, que no había otro, sino era el pan de la presencia. Entonces, usted se da cuenta, el pan de la presencia. Si en ese pan hacía que ese alimento pudiera llegar a un mayor nivel en el lugar santo para pasar a la presencia de Dios, sentir en la intimidad de Dios el conocimiento de la revelación, porque era un pan que iba a traerle revelación, que eso es lo que necesita la iglesia. No se me transporte usted al tabernáculo. Usted mírelo con la figura de la iglesia hoy en el presente. Hay muchos ministros que están en el altar, pero sin el pan de la proposición, sin el pan que está ante la presencia de Dios, los 7 ojos de Dios que tienen que manejar nada menos la presencia, la revelación, el secreto y el misterio, pero no están expuestos ante los 7 ojos de Dios. Usted tiene que transportarse hoy. Yo no le estoy hablando del antiguo pacto, aunque es sombra y figura, dice Hebreos 8:5. Entonces encontramos que hay una revelación que cuando dice que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en lugar y poner en lugar pan caliente. Escúcheme bien. Y le dice David a Ahimelech, ¿no tienes aquí una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de él, está envuelta en un velo detrás del efod. Escuche, bueno, ¿qué pasó ahí? Automáticamente David queda expuesto ante una circunstancia espiritual gravísima. Le entrega así la espada que cuando dijo en Jehová de los ejércitos, le dijo a Goliat, ¿qué le dijo? Yo vengo ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. A ese has insultado. Entonces, cuando lo hace caer, él toma la espada de Goliat, le corta la cabeza, que es la estructura de religiosidad, la estructura del pensamiento del hombre que combate contra el pueblo de Dios, pero tiene que venir un hombre con ¿qué? Con una estatura que no era la estatura natural del hombre comparativamente, que era 3 veces más alto Goliat que David. Había que tener altura en el conocimiento de la presencia. David estaba con las ovejitas y cuidándola, pero cuando venía un león o un oso, él se la sacaba de la boca y si lo atacaba el león, lo mataba. ¿Escuchó? Entonces, ese hombre tenía una estirpe, una estatura diferente. Acá no pasa por lo que ves naturalmente, hay que ver lo que está en tu corazón. Porque el corazón de David era conforme a Dios, como es el tuyo. Pero tienes que alinear muchas cosas para que vivas dentro de la franqueza y no del engaño.
Y entonces David en su propia vida tuvo un problema grave. Cuando dice, está la espada que derrotaste a Goliat en el valle de Ela, pero está cubierta con un velo detrás del efod. Y el efod era la figura de la presencia cuando lo usaban los sacerdotes. Y entonces esa espada que era palabra de Dios, porque esa espada le dio la mayor victoria a David para ser nombrado rey. Él ya había sido ungido por 9 litros de aceite en la casa de Isaí. Él ya había sido ungido, pero él estaba esperando ser coronado. Él estaba esperando el tiempo profético de posicionamiento. ¿Y sabe lo que le hizo no hablar con franqueza? Que demorara prácticamente 15 años su cobertura de ponerle la corona por no hablar con franqueza. Así que, amados míos, cuando no hablamos con franqueza, baja un velo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, con la mayor conquista, que esa espada como espada de 2 filos estaba cubierta con un velo, le impedía ver nada menos el posicionamiento de su reinado a David. Aún Jonathan, cuando estuvo en la cueva de Adullam, tuvo que venir a traerles fuerzas. ¿Por qué? Porque estaba extenuado, cansado, agotado, porque estaba siendo perseguido por Saúl sin tener motivos. Pero él tenía que aprender todo lo que tenía que estar viviendo el proceso. Hay un proceso que Dios te abre. Hay una puerta dimensional que Dios te ha abierto. Dios te está administrando aún en las circunstancias. Pero que haya franqueza y no que haya engaño. Tu vida espiritual está ante los ojos de Dios. Totalmente todo el día descubierta. Estás desnudo delante de Dios. Dios es el único que puede cubrirte. Dios es el único que puede vestirte. Dios es el único que te puede direccionar. Y la presencia de Él podrá bajar la dirección y consejo, que no habrá falla en ella, sino que va a haber cumplimiento de tiempo profético. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Tiene la espada que venciste a Goliat. De nada parecía en ese momento esa espada que fue gloriosa. Porque nada menos ese día que aconteció cuando vino con la cabeza en una mano y con la espada en otra, nada menos que Jonathan, que era el hijo del rey, era el futuro que podía tener la corona del rey Saúl. Pero ¿qué hizo él? Le entregó su talabarte, le entregó su espada, su arco y le entregó su manto, el manto de cobertura. Le dio el talabarte, que es el cinturón profético que lleva la espada. Le estaba entregando toda la investidura. Y no hubo celo. No hubo celo. Yo soy el hijo del rey. No lo voy a posicionar a este. No vaya a ser que me quite el lugar. No. Cuando hay hombres que entran por el estirpe de la figura del Espíritu de Dios, que baja la atmósfera y trae el entendimiento y pone la franqueza en los actos, Dios posiciona a los hombres. David hasta ese día estaba gloriosamente escalando el posicionamiento de su reinado. Pero cuando no soportó la persecución de Saúl, habló con Abimelech y se cometió un grave error. ¿Sabe que esa consecuencia hizo que mataran 85 sacerdotes? Tuvo la responsabilidad David de 85 sacerdotes lo matara a Saúl. Doeg, el edomita, los mató. ¿Usted se da cuenta qué grave hace cuando no se habla con franqueza? Hay muchos ministros que están bajo autoridades denominacionales, y esos ministros están matando sacerdotes al frente. Yo se lo puedo mostrar escrituralmente y revelación. Cuando los ministros del nuevo pacto te hablan a través del Espíritu y no de la letra, quiebra todo espíritu de religión, toda religiosidad, toda estructura eclesiástica con mandamientos de hombres y liturgia paralela a la palabra. Vete de ese lugar urgente antes que te maten. Porque están destruyendo el cuerpo de Cristo. Están deteniendo la venida de la gloria de Dios a nuestra nación. Hay denominaciones que tristemente no le importa solamente el dinero, solamente la posición que han ganado a través de los errores, nada menos de no poner los verdaderos fundamentos de las Escrituras para hacer levantada correctamente su iglesia. Y está detenido el cuerpo porque hay hombres que ni siquiera buscan la unidad y tienen la actitud de poder decir: Señor, ayúdame. ¿Por qué no logro establecer lo que tú me enviaste a establecer? ¿Por qué no puedo levantar lo que tú? ¿Por qué estoy agotado? ¿Por qué estoy cansado? Porque no tienes diseño,
Porque el Espíritu Santo tiene, a través del Espíritu Santo están los ministros competentes del nuevo pacto, hombres llenos del Espíritu Santo, ministros llenos del Espíritu Santo, que te bajarán el diseño correcto para levantar a la iglesia en el último tiempo. Tienes que levantarte, iglesia, tienes que despertar, iglesia. ¿Hasta cuándo? La venida del Señor está a la puerta. Por eso que le dice, este es un verdadero israelita, cuando diga que Señor, este es un verdadero cristiano, que en cual no hay engaño, que te pueda decir eso, que tienes trazado, este no es judío aquel que lo es exteriormente, sino aquel que es de mi pueblo, el que lo es, nada menos circuncidado su corazón, y no por las letras, sino por el Espíritu. Entonces, cuando hay una generación de hombres que Jesús, nuestro Padre, el Espíritu Santo está pidiendo a grito que el estirpe del hombre del nuevo pacto son ministros competentes. Pero la suficiencia no viene de los hombres, la suficiencia viene de Dios, del trono de Dios. Entonces, cuando hay un tiempo profético, tenemos que estar con mucho cuidado. Tenemos que entender que el velo de nuestro entendimiento hace que detenga el tiempo profético. Nada menos, David tuvo un privilegio, ¿sabe? David tuvo un privilegio que fuera llamado, aún el más pequeño. Lo presentaron en la mesa de su padre, que ni aún su padre no se acordó de él. Pero el Padre de los padres, el Padre de los espíritus, había puesto los ojos. ¿Sabe que la actitud de haber escalado tanta montaña y estar expuesto ante la muerte, David flaqueó, cayó en una instancia de temor, cayó en una instancia de fraqueza, cayó en una instancia de que no tuvo plenamente confianza en que el Padre de los cielos lo iba a posicionar. Pero fue grave la consecuencia. Hay ministros que están expuestos cuando no se les habla con franqueza que te puedas morir por no tener la revelación, por no actuar guiado a través del Espíritu Santo. Los panes de la preposición es la mayor revelación que hay. Es cuando tú lo comes, ese pan pasa a ser gobierno dentro tuyo. ¿Por qué? Porque los 7 ojos de Dios estaban mirando en el lugar santo. Tú estás bajo expuesto de los 7 ojos de Dios. El Señor dijo, yo miro sobre los hijos de los fieles de la tierra. Yo pongo los ojos sobre los fieles, y el que ande en el camino de la perfección, ellos estarán sirviéndome conmigo en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener que los ojos de Dios nos miran cada día. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en el reino para establecer el verdadero diseño? Mayor obediencia quiero que prestes atención. Esos fueron los 2 calificativos a los cuales perdieron un reinado. Saúl perdió por desobediente y no prestar atención. Perdió su reinado. El Señor quiere posicionar a su iglesia. El Señor quiere posicionar a su sacerdocio. El Señor quiere, pero tiene que haber presencia. Tiene que haber verdad. No tiene que haber engaño. No tiene que haber hipocresía. No tiene que haber doblez de pensamiento y doblez de corazón. Solamente la palabra es la que te puede sostener. Solamente la verdad. El goloso dijo, cuando estaba debajo de la higuera, cuando está debajo de la higuera, como figura de religión, de religiosidad, eso te ve el Señor igual. Pero según lo que hables y anheles en tu corazón y te ha traspasado con las intenciones de tu corazón ante el Rey, son las que te posicionarán. Grandes cosas, aún te han maravillado por estas cosas, mayores cosas verás ahora mismo. Se abre el cielo y los ángeles bajan y descienden y atienden y sirven al Señor. Entonces, cuando entendemos que la magnitud de la verdad, la magnitud de lo que es hablar con sinceridad, con consejo, es que te dice el Señor hoy: prepárate, iglesia, levántate, iglesia, despierta, iglesia, posiciónate, iglesia. El Señor está a la puerta. Hay una tribu de león de Judá que son hombres, hombres adoradores en espíritu y en verdad, en los cuales no hay engaño,
en los cuales el Espíritu Santo y la presencia son los que hacen sentir la urgencia para poder avanzar al destino profético. Por nada se esté detenido. Si te faltan fuerzas, el Señor ahora mismo dice que yo, aunque aquel no tenga ninguna, yo soy la fortaleza de los siglos, dice el Señor. Yo te levanto, yo te fortalezco, yo te restauro, yo te restituyo, yo te posiciono, dice el Señor. Pero amado, iglesia, ¿qué palabra necesitas para que puedas despertar? Hay una urgencia de Dios. La venida del Señor está a la puerta. Y hay un tiempo profético. Hay un tiempo que solamente la dispensación que se tiene que venir y unirse con la del cielo. Amado de Dios, el Señor te dice en esta mañana, es Jesús tu cusanda nama. El Señor te dice, habla con franqueza, habla con palabra de verdad, habla con palabra de justicia, habla con palabra de revelación, habla con palabra de secretos, de misterios, de tesoros escondidos, porque la excelencia en Dios es poder ver el pendón alto, de buscar ser un hombre completo, un hombre perfecto, un hombre con estatura de madurez, del varón perfecto, que solamente se logra a través de los grandes niveles de prudencia, de sensatez, de buen juicio, hombre con sabiduría del cielo, hombre que determina generaciones para establecer al cuerpo en el día, en la hora de la venida inminente, secreto. Pero ¿qué debes hacer, iglesia? No puedes estar pasiva, no puedes estar sentada en la iglesia teniendo ministerio, no puedes estar detenida. Y si no te reconocen, tu Padre que está en los cielos, la presencia de Dios es la que te posicionará. Ponte en oración y en ayuno. Ponte, busca la presencia, busca la presencia. Cuando bajó Moisés, les habló con la presencia porque irradiaba luz. Pero después bajó el velo. Es triste, le bajó, le embotó el entendimiento. ¿Y sabe qué dice en la escritura? Que el enemigo dice que ataca nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Y aún, ¿sabe qué? Corremos el riesgo para que no resplandezca la luz del Evangelio. Nos embota el entendimiento, nos hace un entendimiento entenebrecido, nos pone, ¿sabe qué? Un manto de confusión. Iglesia, no mires al hombre, escucha la voz de Dios. Escucha la voz que el Espíritu te llama, iglesia, a estar en un posicionamiento totalmente diferente. No comodidad. En la comodidad, si esta palabra no te afecta, estás a riesgo de muerte. Porque Dios te está llamando. No es una religión la que Dios estableció para que sea levantada. Dios llamó a una iglesia y eres tú el cuerpo, que nada menos José de Arimatea fue a pelearle al sistema, nada menos a Poncio Pilato fue a pelear por el cuerpo de Jesucristo, que era su iglesia. Mire el conocimiento y revelación que tenía José de Arimatea. Tenía que pelear y quitarle el cuerpo al sistema en el nombre de Jesús.